Bien, gracias Natalia. Nuevamente buenos días a todas, a todos. Vamos a comenzar. Una vez presentados los participantes, vamos a hacer la revisión o el mapa de navegación, de la cual obviamente tenemos que tener como bastante claro en la primera clase, ¿ya? Voy a hacer la descripción del curso y después el objetivo general, porque la parte del objetivo específico, la verdad que lo vamos a ir viendo clase a clase. ¿En qué consiste este curso? El curso aborda la definición y las estrategias para realizar trabajo colaborativo que implica la cooperación activa y la contribución de múltiples individuos hacia un objetivo o proyecto común. Se presentan aspectos claves para construir un entorno de trabajo colaborativo que permita fortalecer el pensamiento grupal enfocado hacia la eficiencia en el trabajo, en en la vida personal y también obviamente en la vida profesional. El gran objetivo, donde está el paraguas de todo este proceso, es el desarrollo de la cooperación y la sinergia entre los individuos, ¿ya? La idea es maximizar el potencial y las habilidades de cada miembro del equipo para lograr resultados en común. Obviamente que beneficien tanto a los participantes y obviamente contribuyen al cumplimiento de los objetivos que propone la institución. Ustedes trabajan en una institución pública, en una institución muy grande que abarca un vasto territorio a nivel nacional, desde Arica, Punta Arenas, bueno, Magallanes. Es un territorio bastante amplio, bastante extenso y como también me he fijado, hay, si bien un común denominador a nivel institucional, organizacional, también hay diferencias, ya hay circunstancias particulares en cada unidad. Por lo tanto, eso también es importante destacar y reconocer que es bastante ambicioso desde esa perspectiva, ¿ya? Porque ustedes pertenecen a distintos equipos de trabajo, ¿ya? Y también en distintas regiones que responden a territorios distintos y a aspectos singulares. Vamos a presentar el sistema de trabajo. Esta metodología se llama Blended Learning. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una participación horizontal, hay un grado de flexibilidad y obviamente conlleva como eje central los principios de la andragogía. La andragogía tiene que ver con los procesos de formación de personas que ya ocupan un cargo o desempeñan una profesión y que obviamente cuentan con suficiente experiencia. Me imagino que en el caso de usted ya son años a lo mejor de carrera funcionaria, en el ámbito administrativo o en formación de esta carrera, y por lo tanto ya la mayoría de ustedes cuentan con experiencia para generar desde esta mirada del aprendizaje aportes o también compartir experiencias de trabajo, experiencias ojalá positivas o experiencias también exitosas desde su desempeño. A ver, lo que también es importante es que obviamente acá hay un proceso de, digamos, a nivel general se intenta por una parte la autonomía, que es la plataforma en línea, que ustedes la pueden visitar cuando estimen conveniente. Yo sé que ustedes tienen horarios protegidos para poder revisar el material. Eso es una cosa que también es bastante positiva desde la perspectiva de la formación, porque permite dentro de los espacios laborales contar con espacios de estudio y eso también es importante saber ocuparlo y saber administrarlo. Ya también tenemos estos espacios de sesiones sincrónicas que lo que intentan principalmente es generar síntesis y apuntar hacia las distintas unidades que voy a explicar posteriormente, dándole un eje jerárquico, ¿ya? Obviamente todos los cursos tienen distintos contenidos y lo que yo he intentado hacer ya como les explicaba segundo año es apuntar al tronco
de los procesos teóricos y metodológicos y también, ojalá, prácticos cuando tengan que desempeñar algunas evaluaciones, ¿ya? Porque van a tener que desempeñar, como todos los cursos, evaluación. ¿Cómo está organizado esto? La semana uno que ya partió, el día 20 de octubre, se, se inició, se cargó, se abrió la plataforma y está disponible durante 4 semanas, prácticamente casi 5 semanas, de ahí voy a dar la fecha de cierre, pero la idea obviamente es que ustedes puedan ocupar estas 4 horas semanales, donde también viene incluido la clase sincrónica. Ya está distribuida en 4 horas y tenemos 16 horas cronológicas estipuladas para este curso. Otro elemento también importante es la aprobación. ¿Ya? Este curso podría decir que eh, en un 95, si no 98% de los casos es aprobado cuando las personas inician el curso, asisten y obviamente realizan la evaluación y los trabajos. Ya he tenido pocas personas que reprueban porque al final, ¿cuál es el problema central? Es que muchas personas se retiran. Ya que pasó en las primeras versiones, las últimas han sido mucho más rigurosas en el sentido de que las personas que se inscriben terminan. Ya la unidad de capacitación es muy, en ese sentido, muy clara. Ya la idea es que usted inicie el proceso y lo termine y obviamente respetando esta organización tenemos sobre un 95% de probabilidades de aprobar, ya que eso es súper bueno. De todas maneras, es importante ya tener como dos grandes áreas de evaluación. La primera es una evaluación final que corresponde a un cuestionario que tiene la evaluación porcentual de, obviamente, y dice 100%, son 100 puntos, la nota es el 100, y el trabajo grupal, que también obviamente se lo voy a explicar con más detalle en la siguiente slide. ¿En qué consiste eso? Primero, vamos a hablar de una cosa como genérica, que establece que para aprobar el curso en estas dos evaluaciones debe haber una nota mínima de 60 puntos, ¿ya? 60%, nota 4, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Para el 4 sería el 60 puntos, 60% de 100 en cada evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay un ejemplo. Un ejemplo de un estudiante aprobado. En la evaluación final, en el cuestionario, sacó 70 puntos y en el trabajo grupal sacó 80 puntos. Obviamente obtuvo en ambas el mínimo exigido, que son 60 puntos, y le dio un promedio de 75 puntos. Voy a dar un ejemplo de un reprobado que no lo he tenido nunca. Ya se lo digo porque para que no se asusten, este es un ejemplo que no se ha aplicado a la realidad, por suerte. Esperemos que no sea la ocasión. La evaluación final tuvo el cuestionario un 50 puntos, ¿ya? Y en el trabajo grupal 100 puntos. Se ve obviamente que en el trabajo pudo haber tenido un puntaje mayor, pero como en la evaluación final no hubo el 60 requerido, queda sin nota, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando las personas se retiran, ya que le expliqué los casos puntuales, han quedado sin nota porque obviamente no han rendido la evaluación y quedan con cero, se retiran, ya por temas mayores, ya que ha ocurrido, pero de una forma muy, muy extraña, muy especial, por situaciones obviamente personales. Ahí quedan sin nota, queda como la persona que no aprobó porque no asistió. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día en esta hora y media? Yo voy a colocar este esquema para poder darle una síntesis de lo que vamos a realizar el día de hoy. El 23 de octubre de 2025 partimos con el módulo de bienvenida, que ya lo estamos haciendo en el sentido de poder explicar a nivel macro en qué consiste este trabajo, este curso, cómo nos estamos organizando, cómo viene diseñado de la unidad de capacitación y también las reglas básicas para poder entenderlas desde el comienzo. Eso ya está explicado.
¿En qué nos vamos a focalizar? Bueno, en el modelo, perdón, en el módulo número uno tenemos el tema del proceso de comunicación y ahí yo voy a trabajar también desde la perspectiva de lo que son el modelo general de comunicación y también hacer algunas acotaciones respecto de lo que es el uso del lenguaje, el uso de los contenidos teóricos, como por ejemplo diferenciar lo que es escuchar y escuchar activo, donde está centrado esta unidad y donde para mí como módulo debería quedar como bastante claro el tema como digamos, de dominar la parte número uno con los contenidos que se van a destacar hoy día. También es importante otro gran proceso que si bien tiene que ver con el proceso de comunicación, es más bien el proceso de comunicación en las organizaciones, a modo interno dentro de la organización, pero también a- en modo, eh, en modo horizontal y en modo externo, ¿ya? Eso es importante también señalarlo, ¿ah? Como un proceso de comunicación. Veamos, le quiero hacer una consulta acá. En una frase, entendiendo de que usted viene con una realidad particular, entendiendo que usted viene de una región distinta, tengo una persona de Valparaíso, de Rancagua. Manuel, ¿de dónde era usted? No coloqué su proveniencia. Rancagua. Ah, también de Rancagua, ya tenemos dos rancagüinos entonces. Eh, Me gustaría que cada uno pudiera responder esta pregunta entendiendo el título, que es Trabajo y Soluciones Colaborativas, y también la descripción general. A priori, ¿qué se le viene en mente si yo le hago esta pregunta? ¿Qué espera usted del curso? ¿Cuál es su principal expectativa, asumiendo que usted tiene la oportunidad de ahondar en esta materia y por otra parte hay aspectos personales, profesionales y obviamente de su unidad, de su oficina que a lo mejor podríamos conocer respecto a lo que es una expectativa hacia, digamos, estas 4 semanas, estas 16 horas? ¿Qué esperaría usted? ¿En qué le podría ayudar esto? Dejo la palabra abierta para quien quiera responder primero. Voy yo, nadie fue. No, nada, descubrir herramientas que nos permitan desempeñarnos mejor en nuestro trabajo en realidad. Siempre hay cosas que uno no sabe, así que vamos a ver qué descubrimos aquí. Ya, perfecto. Primera expectativa. No sé si viene Manuel. Juan Luis, sí, mira, justamente, obviamente estos cursos permiten uno rescatar herramientas que desconoce y en el fondo permite ir avanzando en eso, pero particularmente en el rol que cumplo hoy día, donde tengo un equipo a cargo, en el fondo creo que puedo obtener buenas herramientas para poder lograr lo que dice el curso, trabajo colaborativo. En fondo, todas las personas son distintas, piensan distinto, entonces hay que buscar la manera de que en el fondo funcionemos como equipo y no solo como un grupo de trabajo. Entonces creo que en el fondo nos va a permitir obtener buenos dividendos esta capacitación. Gracias, Manuel. Claudia, Eh, yo espero también tener herramientas nuevas, porque por lo menos en mi jurisdicción a veces no es muy bien mirado que uno sea colaborativo. Yo había trabajado ante empresas, ¿cómo se llama?, privadas. Cuando llegué a la corte me di cuenta que no, por lo menos en la Valparaíso, no es muy bien mirado que uno trate de dar ideas. Entonces, aprender a lo mejor a exponerlas sería para mí todo un éxito. ya, perfecto. Ahí, si se fijan, se habla también un poquito de manera indirecta, gracias a cada uno de ustedes por su respuesta a esta pregunta. Hay también un carácter importante que es la cultura organizacional. Se fijan cómo una persona que viene de afuera, en este caso Claudia, se va dando cuenta de algunos elementos particulares que tienen que ver quizás con la coyuntura
del Poder Judicial, de las Cortes de Apelaciones, del mundo público versus el mundo privado, donde efectivamente se transitan en veredas muy distintas y en ámbitos, obviamente, cada uno en su respectivo rol delicado, porque también ustedes saben que trabajan en una área muy delicada respecto de lo que es la información, de la privacidad, de la seguridad, digamos, de los documentos, de la probidad que debe existir en este tipo de organizaciones de tanta importancia. Entonces, obviamente eso hace que la característica central acá, a veces, que es trabajar en equipo, puede ser que vamos a buscar las causas, vamos a intentar indagar con las herramientas que tenemos a disposición y ver a lo mejor cómo le vamos dando la vuelta o vamos incorporando nuevas miradas en lo que vamos a revisar acá para poder generar trabajos colaborativos, para poder fortalecer los equipos, ¿ya? Y como decía también Manuel, importante, eh, cuesta hacer ese cambio conceptual de pasar desde la idea del trabajo en equipo, al trabajo de grupo, que estamos más acostumbrados al trabajo grupal, a veces descoordinado, a veces un poquito aislado o muy jerárquico. Yo también he tenido la posibilidad de conocer otras realidades de otras cortes de apelaciones y también me he dado cuenta que la jerarquía obviamente marca un camino y donde también hay sangre nueva, gente nueva que llega, digamos, con otra experiencia laboral y les cuesta a veces asimilar esta estructura, porque si bien el Poder Judicial en sí mismo y las Cortes de Apelaciones han tenido varias transformaciones, desde un tiempo a esta parte, para los más antiguos, me imagino que ustedes deben saber que se han ido innovando, se han ido cambiando varios procesos, se ha dado pie también a un avance tremendo en el área de la tecnología, por eso acá tenemos dos ingenieros informáticos o dos informáticos que están digamos, como soporte de todo este proceso de innovación. Entonces, eso también ha acarreado, digamos, desde la vieja escuela, cómo se hacían las cosas hace 10 15 20 años atrás y cómo se hacen hoy día con las herramientas tecnológicas y obviamente cómo también nosotros transformamos nuestros paradigmas, ¿ya? Que ahí es donde vamos a intentar ahondar o reflexionar. Y yo lo a mí me gusta esta cuestión, aparte que mi deformación profesional, como psicólogo también trato de provocar con estímulo pensamiento y cosas, entonces la idea es poder compartir. Yo estoy hablando con adultos, con experiencia y ustedes, yo sé que cada uno de ustedes tiene un punto de vista y sería súper nutritivo para todos conocer los puntos de vista, enfrentarnos, obviamente en el marco del respeto y crecer juntos, pues de eso se trata esta cosa, de poder crecer. Mire, les voy a hacer acá un estímulo, siempre en la línea de lo psicológico. ¿Qué es lo que ven ustedes acá, en esta imagen? ¿Qué es lo o qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que puede suceder en esta imagen como estímulo inicial que tengo en la pantalla que tenemos? Nos vamos al precipicio. Nos vamos al precipicio. Nos vamos al Chuta, precipicio. ya, al precipicio. Una sola frase, precipicio. ¿Qué les provoca esto? Puede ser descriptivo, puede ser una impresión. Me interesa saber qué les provoca esto, porque está hecho a propósito esta lámina. Curiosidad más que nada por saber qué, qué estamos viendo o qué no estamos viendo. ¿Ya? ¿Qué vemos y qué no vemos? ¿Ya? ¿Qué dice Manuel? Preocupación, en fondo, el desenlace de ese velero que viene ahí. Y que al verlo en la imagen es como que, como dice la colega, como que se fuera al precipicio. ¿Cierto? Yo creo que más de alguna vez nos hemos sentido así, ¿ah? Más a nivel psicológico, a nivel personal, que estamos cayendo en un precipicio con problemas, con distintas situaciones, ¿ah?
Pero bueno, siempre uno es como medio autorreferente para responder esto, en el sentido que uno se imagina una imagen que si se fijan, es bastante misteriosa, desde el sentido de que la luminosidad que tiene ya habla como de un problema, ya una tormenta, ahí viene esta sensación como de que viene un precipicio o un acantilado, ¿cierto? Y bueno, y efectivamente, esta imagen como media surrealista, exagerada, intenta explicar en una frase que de alguna forma nosotros cuando nos comunicamos, cuando informamos, cuando estamos presentes en el fenómeno de la comunicación, a veces entendemos o comprendemos paradigmas que a veces ni siquiera los conocemos. Una cosa central de esta lámina es que también apunta a la idea de la Tierra, cuando se decía siglos atrás que la Tierra era plana. Hoy día también. Y todavía. Todavía, o sea, esto es una cuestión media, uno dice, no, no puede, pero sí existe gente que está convencida, que tiene una teoría, no me voy a meter en esa área porque no es la idea, pero está convencida que la Tierra sigue siendo plana. Ya, cada uno obviamente somos libres, tenemos que ser tolerantes en esa área de aceptar, pero acá a lo que apunta esta lámina es entender de que siglos atrás se pensaba que cuando uno, o los barcos, ¿cierto? Pensemos 500 años atrás, quizás más, la época de Cristóbal Colón, eh, se perdían en el horizonte y caían en un acantilado como lo que vemos acá. ¿Ya? Porque se transmitía una idea, una convicción, eran convenciones, eran ideas, a veces preestablecidas, y donde había un cierto grado de convicción en esta idea común de que las cosas ocurrían de esta manera, ¿ya? Para que esto cambiara, pasaron varios siglos, ¿ya? Y dentro de eso pudimos también entender de que el método para poder llegar a una explicación más o menos eh, de que la Tierra era redonda, como también ocurrió con los pueblos ancestrales y prehistóricos, era obviamente observar lo que teníamos disponible en el cielo. ¿Ya? Y aquí hay una cosa que uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? Tiene que ver mucho con la comunicación, porque aunque uno no lo crea, el ser humano, digamos, con los elementos donde establece los primeros relatos de comunicación, efectivamente, cuando es capaz de contemplar su mundo exterior, cuando es capaz de contemplar lo que va ocurriendo fuera de sí mismo, cuando es capaz de contemplar los fenómenos como lo que estamos viendo en esta imagen, el movimiento del sol, de la luna, los ciclos de la luna. A mí me pasa que cuando veo esta imagen es para mí inevitable pensar, yo creo que tanto en la quinta región como en Rancagua, uno a veces se acerca a una persona, por ejemplo, en una feria o en un productor local de algún producto agrícola, fruta, verdura, lo que sea, y uno se da cuenta que ellos tienen una sabiduría tremenda, sin ir a la universidad, sin a veces a lo mejor contar con educación técnica o profesional, y ellos saben muy bien lo que hacen cuando están en el proceso de producción agrícola. Estamos hablando de productores pequeños, ya no estoy hablando de los grandes holdings, estamos hablando de la gente que ha tenido la, el oficio o el trabajo de trabajar en el mundo de la tierra, y las personas de campo entienden cuándo va a haber una buena cosecha, cuándo hay que regar, cuándo hay que tener un cuidado especial con los productos que se están cuidando y elaborando, y a veces muy, muy desconectados de lo que tiene que ver con la tecnología. A veces solamente observar el cielo, observar los ciclos, entender cómo ha ido cambiando el clima o entender la cantidad de humedad, de luminosidad, de sequía que hay para poder eh, tener un producto final de calidad o por lo menos no perder la cosecha, que ya sería
una cosa ya más terrible. Y la mayoría de estas personas ha tenido la formación desde el proceso de la observación, ¿ya? Y es una comunicación que muchas veces se aprende de generación en generación, observando, echando a perder, como se dice, también practicando. ¿Ah? Uno a veces dice, intenta hacer una prueba de algo distinto, trató de mezclar una semilla con otra, no resultó, o puso un producto, un vegetal, al lado de otro que se contaminó y hubo una cruza, y etcétera. Entonces, ahí tenemos todo un elemento que, aunque uno no lo crea, como fundamento y como base central en la comunicación, la información. ¿Ya? Y también eso es interesante abordarlo desde lo que es el trabajo y las soluciones colaborativas, que tiene que ver con paradigmas, con romper algunos esquemas. ¿Qué es lo que quiero decir? De alguna forma, que ninguno de nosotros es conocedor de la verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta. Las cosas van cambiando, se van transformando. Como decía en la canción, cambia, todo cambia. Ya son procesos naturales, hay situaciones y contextos que de forma casi natural, de forma espontánea, con una fuerza única, van cambiando. Por lo tanto, la verdad es relativa. Antiguamente se decía que existía un solo Dios, después se dice, no, 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 mira, en esta cultura se dice que existen distintos dioses. Culturas paganas celebran sus dioses, después volvemos a hacer otras lecturas. En definitiva, lo que quiero expresarle es que la verdad, las creencias se, se interiorizan en nosotros y nos hacen comprender modelos de realidad, modelos que pueden cambiar, que pueden ser rígidos, pueden ser flexibles, pero sí hay una situación muy particular entre todas que por una cosa también de misterio, siempre hemos tenido esa sensación del ser humano de conocer algo de la realidad y de la verdad. Tenemos como ese apetito de entender o quizás poder comprender dónde estamos situados. Y eso ha sido ya una cosa, para bien o para mal, un proceso importante en el desarrollo evolutivo de la humanidad. Queremos, tenemos un deseo profundo de conocer el entorno en el que vivimos y obviamente en el ámbito de la psicología puedo hablar con más propiedad de entender cómo somos los seres humanos. Somos distintos, somos complejos, somos contradictorios, creemos en cosas que después nos damos cuenta que no existen, nos inventamos otras realidades. Hoy día tenemos este aparato, que todos lo tenemos, y si nosotros se nos pierde un segundo este aparato, entramos en crisis, ¿o no? A usted se le pierde el celular, aunque esté bloqueado, que tenga que un GPS, usted se le pierde esta cuestión. Para los hombres es más complicado cuando se lo pide a la señora, ¿no? Lo encuentra la señora, es más complicado, ¿cierto? Pero ya este aparato es una cosa de altísima complejidad. Primero lo usamos para hablar por teléfono, ahora lo usamos casi como no lo sé, como la conexión con el mundo, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Y eso ha cambiado. Si uno habla de estos temas 20, 30 años atrás, esto no existía. Y hoy ya estamos atravesando otras materias sumamente complejas, como por ejemplo la inteligencia artificial, ya que ya se instaló, o sea, esto no se frena. Nosotros tenemos que ser capaces de comprender, avanzar, para los que queramos, obviamente, y poder utilizar esta herramienta que también tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Hoy día los estudiantes, se los digo porque también me dedico fuertemente a la parte de educación, y hoy día el desafío de los docentes en todas las áreas, desde que un niño es capaz de manejar un celular, es entender cómo hoy día la herramienta de la inteligencia artificial te permite o no desarrollar una tarea. Entonces, muchos de mis amigos, colegas que tengo en Santiago o acá también en Padua, tienen que buscar los trabajos, por ejemplo, en enseñanza media,
tienen que buscar los resultados primero que dar las tareas para saber más o menos si la persona fue y dónde ubicó y qué herramienta al final le puede servir para enfrentar una tarea escolar, ¿ya? Y esa es una verdad, entre comillas, relativa, porque no sé, pues, si usted se fía completamente de la inteligencia artificial, no sé si el profesor va a estar conforme con el resultado de aprendizaje de ese estudiante que a lo mejor el máximo esfuerzo que hizo fue digitar en su teclado la pregunta o el tema a investigar en el celular o en el computador o en la tablet, ¿entiendes? Entonces las situaciones se complejizan, se van complejizando, uno dice, no, pero esto ayuda, pero sí, puede ayudar, pero también puede generar un deterioro significativo si no somos capaces de afrontar las distintas tareas. Ya, aquí vamos a ir a la primera dinámica, ¿ya? Es una dinámica de comunicación. Ahora le voy a pedir que leamos las reglas de este juego. Somos poquitos, entonces vamos a entrar en un ping-pong más o menos veloz, no va a ser muy larga esta actividad, pero es importante entender que vamos a tener que elegir un tema común. ¿Ya? Ya tenemos un tema común, por lo menos ustedes pertenecen al Poder Judicial, pertenecen a las Cortes de Apelaciones, hay un tema de comunicación y de expectativa en cuanto a herramientas que yo pude detectar que parece que les interesa. La idea es que podamos generar una ronda de interacciones donde solo se permiten formular preguntas. Ya esto ya es medio raro porque no estamos buscando respuestas. Vamos a hacer el juego de las preguntas, ¿ya? La idea es que usted nombre a su colega y le formule una pregunta, pero tiene que ser una pregunta elaborada en función del tema común, ¿ya? Y también es importante que nos haga preguntas cortas, que impliquen una respuesta sí o no, porque no podemos decir qué opinas, porque no vamos a poder recibir respuestas. Entonces, son preguntas amplias o preguntas que abarquen el tema común, obviamente que sea un desarrollo de una pregunta elaborada. Yo obviamente es importante en el punto 4 realizar una pregunta que esté dentro del tema común, porque si empezamos a hablar de otras cosas, la persona pierde, pues se pierde el sentido del juego. Son 4 cositas. ¿Se entiende el juego? ¿La dinámica se entiende? Ya. Entonces, bueno, yo les voy a... El gran paraguas va a ser cortes de apelaciones. Son todos de cortes de apelaciones, ¿cierto? Ya, pongámosle cortes de apelaciones, dentro de eso un tema común, por lo menos dentro de lo que es la organización, la institución que es cortes de apelaciones. Voy a mandar un mensaje, voy a dejar de compartir y voy a mandar un mensaje de texto para decirle a la persona que va a comenzar. Eh, tiene que elegir a un colega y desarrollar una pregunta respecto a cortes de apelaciones. Y tenemos una persona nueva, Elizabeth Jiménez. Juan Luis, Dígame. me ofrezco a hacer la pregunta. Bueno, ya, pues ofrézcase. Y de ahí, bueno, ya, si Mira, partimos. no sé si está bien la pregunta, pero la verdad que se la quiero hacer a la colega Claudia de Ya. Valparaíso en relación a la función que ella cumple. Me gustaría que en el fondo me pudiera contar un poco lo que desarrolla diariamente en la función de digitadora de sala. Ahora, atención, atención, Claudia, porque este es el juego de las preguntas, no es el juego de las respuestas, Claro. ¿ya? ¿Cuántas preguntas tiene usted en su corte, don Cristian? ¿Cuántas digitadoras tiene usted en su corte?
Ya, ahí está a Cristian. Cristian, ahora le toca a usted preguntar. El trabajo de las digitadoras podría ayudarse con usando inteligencia artificial. Ya, eso se lo hizo ¿a quién le hizo la pregunta? ¿Puedo volver la pregunta, no? No, porque, a ver, ya le preguntaron a Claudia. Ya, Elizabeth, Manuel le entonces. preguntó a Claudia, Claudia le preguntó a usted, usted tiene que preguntarle a Elizabeth o a A Manuel, pues, Elizabeth. a alguien que no le hayan preguntado. A Elizabeth. Pues, entonces, mira, el trabajo en cortes de apelaciones, ¿podría mejorar usando IA en este momento? Ya, perfecto. Elizabeth, bienvenida. Estamos Hola, jugando al juego de las preguntas, ¿ya? Se elaboran preguntas, no hay respuesta acá. Usted tiene que elegir a un colega, en este caso el último que está quedando libre sin pregunta es Manuel, y elaborar una pregunta amplia respecto de lo que es cortes de apelaciones. eh, Manuel, en tu corte, en atención a público, ¿podría haber un bot como de inteligencia artificial? Ya. ¿Entendieron bien el juego? Aquí vamos a ir detallando algunas cositas. Una cosa bien especial que quisiera destacar de esta actividad es que queda una sensación bastante particular. Es como el juego de las preguntas, pero que quedan como interrogantes abiertas. Ya es un efecto psicológico normal, porque uno está acostumbrado en automático a pensar en la respuesta. Y eso ya determina la siguiente pregunta que va a hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Ya estamos abordando con con este juego y esta dinámica de las preguntas a un modelo teórico y metodológico que vamos a usar en todo este curso, que tiene que ver con la teoría de la comunicación. ¿Ya? La teoría de la comunicación tiene elementos muy básicos, pero también de alta complejidad. Hoy día me están hablando de bots, me estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de situaciones de contingencia en las cortes de apelaciones, pero también estamos hablando de que la teoría de la comunicación ha ido incrementando su importancia eh, en los procesos tecnológicos, ya hablando de la cibernética, que es ya un tema como muy antiguo. Ya ustedes, los que estudiaron informática, hablaron de cibernética y del impacto de la cibernética en lo que hoy día estamos utilizando con todas estas herramientas tecnológicas. Y todo comenzó, imagínense, volviendo un poquito atrás de las láminas. Nosotros partimos con esta necesidad que tenía el hombre, la humanidad, de entender su entorno, poder comprender la realidad que lo circundaba. A partir de eso, buscar los primeros métodos analógicos de comunicación. Ahí yo le puse esta fotografía del juego El Tarrito, que yo creo que más de alguno lo hizo cuando éramos chicos, cuando uno tenía infancia, porque ahora un niño, un tarro no se le imaginaría que pueda servir para eso, a menos que uno se lo explique. Uno se inventaba juegos, ¿cierto? Con palitos, con tarros, con piedra y un montón de cosas. Cuando estamos hablando de otros tiempos, de otros siglos, ¿ya? Nosotros somos todos nacidos en otro siglo, me imagino. Entonces, eh, todo lo que va ocurriendo hoy día con la teoría de la comunicación y cómo se conforman estos paradigmas, ¿ya? Lo hace complejo, obviamente. Vamos a repasar un poquito el contexto de lo que es teoría de la comunicación y este modelo de comunicación que al final no ha pasado de moda. Aquí esto es la cuestión interesante. Más allá de los procesos humanos evolutivos, estamos estableciendo mecanismos de comunicación tecnológica, cibernética, pero podemos seguir utilizando la teoría base y el modelo base.
y es donde nosotros más o menos los seres humanos nos movemos, eh, ya sea en el ámbito presencial, donde están ustedes con su equipos colaboradores, donde usted trabaja, y también en modo virtual, como lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos trabajando, imagínense, yo estoy trabajando y viviendo en otro continente y hoy día en tiempo real estoy dirigiendo o facilitando una clase con ustedes utilizando este mismo esquema. Este es el famoso modelo de comunicación donde tenemos un emisor, ¿cierto? Que a través del código, de un código establece un mensaje, para eso utiliza un canal verbal, oral, escrito, digital, etcétera. Y obviamente este mensaje elegido por este canal llega a un receptor, que lo que intenta el receptor, en la mejor de las formas, ¿cierto? Como se explica acá, es tratar de decodificar, comprender, responder. Si esto obviamente eh, se da dentro de una cadena de feedback, que son aclaraciones, que son precisiones de este mensaje, podemos establecer mecanismos, entre comillas, de comprensión entre el emisor y el receptor. Siempre estos mecanismos operan en base a un contexto, ya lo dijimos. El contexto es fundamental en la teoría de la comunicación porque nosotros hablamos, ¿cierto? Dentro de un contexto, de un territorio, de un tema y de precisar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos frente a la realidad que nos circunda. Cuando la codificación, el mensaje, la decodificación están expuestas a un fenómeno que se llama, que es denominado ruido, se genera intervención en la comunicación, ¿ya? Intervenciones. Por ejemplo, yo lo que hice con el ejercicio de este, a partir de un tema común, generar preguntas, ya un poco genera un poquito de ruido. Cuando les dije, este juego solamente es generar preguntas. Porque ya es ruido porque usted como feedback está esperando la respuesta. En un sentido lógico, cuando uno quiere formular una pregunta, también está pensando, o la expectativa es de que el receptor responda. Acá yo corté un poco ese esquema y dije, no, vamos a hacer solo preguntas. O sea, estoy estableciendo en el feedback, estoy generando un estímulo de ruido. eh, Cristian, o no, Manuel le preguntó a Claudia, Claudia le devolvió una pregunta a Cristian y Cristian le devolvió una pregunta a Claudia, entendiendo de que ya habíamos dado las reglas. Y de forma automática lo hizo, porque nosotros pensamos así, en automático. Y, dije, atención, atención, no hay que responder, hay que formular preguntas. Dijo, ya, ok. Reformulamos a Elizabeth y Elizabeth obviamente volvió a hacer preguntas. Los ruidos en este contexto y en este circuito del modelo de la comunicación siempre existen. Cualquier cosita que interfiera, cualquier cosita distinta que lo saque un poco de la lógica, le genera ruido, le genera alguna alteración. Obviamente, dentro de esta dinámica no pasa nada, ¿ya? Yo se lo estoy diciendo, vamos a hablar de cortes de depilación aquí y no va a ocurrir nada, pero sí lo que quiero en el trasfondo de este ejercicio, de este análisis, es darle a entender de que cualquier cosita que nos muevan de este contexto va a generar pequeñas alteraciones, ¿ya? Y esto ustedes también lo saben, esto está explicado en un modelo teórico y en un modelo práctico, y lo hicimos recién con una dinámica, y yo se lo estoy demostrando que en cositas pequeñas nos podemos enredar. Ah, sí, pero sí, ya habíamos leído las reglas, habíamos comenzado el juego y ya habíamos tenido ciertas cosas. Y porque uno está en estas materias, uno tiende el cerebro como que tiende a llenar la parte que le falta. Estamos modulados así. Nuestro cerebro funciona a través de esquemas que intentamos en la comunicación llenar, satisfacer. El cerebro como que no le gusta que los espacios sean vacíos. Uno se arma respuestas, preguntas y respuestas de forma automática, como en los computadores.
¿ya? Que van haciendo, siempre van haciendo operaciones, erradas o no, pero siempre van haciendo combinaciones. Es interesante lo que estamos hablando. Fíjense ustedes, acá los voy a llevar a otra área que tiene que ver un poco con llevar a la parte del fenómeno humano este circuito de comunicación. ¿Ya? Y aquí vamos a abordar el primer contenido. ¿Se acuerdan que cuando pasamos el nivel de contenido dijimos, vamos a hablar de escuchar y de escucha activa? ¿Ya? Y esta es la primera pregunta de esto. ¿Por qué tenemos dos orejas y una sola boca? ¿Ya? Claudia se ríe. ¿Qué se le viene a la mente a usted, Claudia, con esta pregunta? Es que sería terrible si tuviéramos dos bocas, la verdad. No, no, Sería terrible. no estaríamos de acuerdo nunca. Sí, Sí. sí, Eh, yo, sabe que lo que usted responde, y obviamente atingente con la lámina de la escucha activa, hay una cosa también que es interesante porque uno habla de comunicación y de comunicación efectiva, de comunicación clara, de comunicación asertiva, y le pone un montón de apellido a la comunicación. Pero la primera comunicación real que uno tiene es con uno mismo, porque uno está pensando y se está comunicando internamente. ¿Han pensado en eso, no? ¿Cuántas veces uno piensa para hacer, sea cosas automáticas de trabajo, pero uno está comunicándose internamente? Y el emisor y el receptor de ese feedback es uno mismo a veces. Es un lenguaje interno que uno tiene casi todo el tiempo. Obviamente que no es consciente, ¿ah? Uno lo hace de forma automática, uno qué sé yo, cuando se levanta, mira el reloj, suena el despertador, no sé, eh, tiene que organizar su día y uno está pensando y va haciendo un lenguaje de cosas cotidianas, automáticas, mecánicas, y ese mismo lenguaje después lo va utilizando durante todo el proceso del día. En cómo organizar la jornada, si tuvo un problema, qué sé yo, en el transporte, iba en su auto, se cortó la calle, hubo un choque, fue caminando, o se puso a llover, vio algo extraño, y uno va pensando, uno piensa y tiene un relato y un diálogo interno, que no es locura, ¿eh? Por si acaso no crean que están locos. Es algo que es habitual, le pasa a los seres humanos en general, que uno está pensando internamente y está comunicando. Ya eso es una complejidad. Imagínense lo que tiene que ver ahora con esta otra idea, que es una escalita, un par de escalones un poquito más complejo, que ya es difícil a veces escucharse uno mismo o no tener conciencia de lo que uno está pensando y está dialogando internamente, poder quizás intentar escuchar a otros. Ya eso es harto, ¿eh? Ojo, que estoy hablando de cosas que funcionan en contemporáneo, porque a veces uno no está escuchando activamente porque está pegado a los pensamientos o en el diálogo interno. Y tiene una persona de frente, pero uno está internamente como con la cara, o a veces ni con la cara, ¿eh? Porque a veces es súper descriteriado uno cuando está desconcentrado. Entonces uno mueve la cabeza y no está escuchando nada. O hace como el ademán de que está entendiendo o asiente, pero uno está pensando otra cosa. Entonces aquí es un ejercicio también importante de poder establecer. Me imagino usted, Claudia, cuando está digitando, a lo mejor le puede pasar que está pensando en otras cosas. Yo se lo digo cuando uno tiene, por ejemplo, un problema que resolver, está en el trabajo y tuvo un problema en la casa. Y obviamente no lo puede decir, a veces son temas privados, personales, y uno está trabajando o está todo el día o está con el celular en la mano, o si es que puede usar el celular, obviamente, porque depende, hay lugares que no se puede usar, pero tienen que resolver el problema con el celular, llamadas telefónicas, o no se resuelve el problema, pero ese problema todavía está y uno está pensando internamente y tiene que intentar
recibir comunicación externa con otro colega, con otra persona, con un usuario, pongámosle un nombre más genérico, y tiene que intentar de comprender o escuchar lo que le está diciendo o la información que le está transmitiendo. Es complejo. Uno dice, no, no, sí, sí, pero si uno va profundamente a ese tema, son hartos procesos neurológicos que están dentro de la cabeza operando en contemporáneo. ¿Ya? Entonces, ahí ojo con eso, porque ahí es una de los ejes que yo ya le estoy entregando herramientas útiles. Cuando usted tenga un colega que está con problemas, lo más probable es que usted se va a dar cuenta. A mí me pasa, yo creo que a usted también, a todos le ha pasado, cuando de repente uno entra a una oficina y puede percibir en el olor o puede sentir que hubo un problema ahí, que está pasado a conflicto, a problemas, como decimos en chileno, está Qué mal el pasado ambiente. a problemas, el ambiente está cortado. ¿Te Está ha pasado, pasado, no? O en una sí, casa, cuando uno también. entra a una casa de visita, viene de pago, y entra o regresa a su casa y siente, pero en la energía, que ocurrió algo ahí, que el aire está cortado, decimos. Es una percepción que uno la siente en la piel, es una percepción intuitiva, ¿ya? En esa intuición uno también está haciendo uso de la escucha activa, con las percepciones, con las sensaciones, ¿ya? Ojo con esos datos porque es importante que esto no está escrito en el e-learning, se lo estoy entregando como herramienta humana, ¿ya? En el sentido de que agudizar ese proceso de reflexión es algo que proviene de la naturaleza humana. Nosotros somos así de complejos, porque es muy probable que la inteligencia artificial, que un computador te responda a lo que tú le preguntas o cruza los datos que necesitan. Pero nosotros tenemos un nivel más profundo de análisis. Nos damos cuenta de eso. ¿Para qué decir el género femenino? Que tienen ¿cómo dicen? El sexto sentido o no sé qué, ahí, ya, y adivinan, pues las mamás, ¿ah? Cuando descubren a los hijos, cuando se han mandado alguna embarrada, lo descubren sin verlo, solo lo sienten, lo perciben a distancia. Ocurre, ¿no? Lo leemos, lo leemos. ¿Es cierto? Así, pero usted dice, pero ¿cómo? Y uno, cuando era niño, oye, pero ¿cómo me cacharon? ¿Cómo se dieron cuenta? Y ya se fijan, ni siquiera hubo cruce de datos, fueron solamente intuiciones, percepciones, detalles finos que, que la minuciosidad del cerebro humano, como gran herramienta que tenemos, logra sintonizar con esos datos que están en el contexto, en el ambiente. ¿Ya? Nosotros somos más inteligentes de lo que creemos, en el buen sentido de la palabra, porque también somos torpes. ¿Ya? Si no nos damos cuenta, también somos torpes, o nos hacemos los torpes para no meternos en problemas o para intentamos ser como astutos en eso, porque también el ser humano es como así, pues trata de evitar, es evitativo, así cuando se siente en peligro, a veces se distancia. ¿Ya? Vamos ahondando. Ya, esta es materia que viene en el curso y tiene sus diferencias y por favor, ya le hice un análisis bien fino, bien minucioso de lo que es la escucha activa con el tema de la intuición. Pero acá también hay contenidos que son más bien categóricos en lo que es la materia, ¿ya? La definición de escuchar. Escuchar en su forma más básica implica percibir los sonidos y las palabras que se están diciendo. El escuchar activo va más allá de simplemente percibir sonido y se centra en comprender completamente el mensaje. Cuando hablamos de comprender completamente el mensaje, es ahí donde hay que estar atentos. Esa comprensión es más profunda, es más reflexiva. Si ustedes tienen la capacidad de desarrollar la empatía, eh, es algo que es una función psicológica desarrollada, que es una función humana que digamos,
ojalá todos tuviéramos desarrollada la empatía. ¿Ya? Parece que el avance tecnológico, no sé, la realidad social, mundial, la guerra, pero somos re poco empáticos. Parece que va avanzando y hemos ido perdiendo esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Eh, en estos últimos tiempos, la tendencia es más ir a distanciarse, a no ser tan empáticos, sino más bien simpáticos, ya caer bien y quedarse en eso, ¿ya? Pero son cosas distintas. El escuchar activo exige una, una mirada distinta. Aquí es el enfoque. Vamos a explicarlo. El enfoque del escuchar, dice, puede ser un acto pasivo en el que se presenta atención a los sonidos, pero no necesariamente se involucra activamente en el proceso de comprensión. ¿Ya? Es escuchar en el sentido de oír, por poner una idea genérica. El escuchar activo como enfoque es un acto consciente y deliberado que implica prestar atención, interpretar el mensaje, hacer preguntas y proporcionar retroalimentación. Por eso yo les explicaba anteriormente en la dinámica que en este proceso de emisor, codificar a través de un canal un mensaje, el receptor poder decodificarlo, poder entender este canal y este mensaje dentro del contexto de comunicación exige de alguna forma clarificar, ahondar en los elementos de la atención y obviamente establecer el juego de la retroalimentación, del feedback. Uno necesita permanentemente para poder aclarar, para poder comprender, entender, procesar la información, necesita procesos de retroalimentación, de feedback. Es como necesario, por decirlo de alguna manera. Las características, dice, el escuchar puede implicar simplemente recibir información sin necesariamente procesarla, ¿ya? Se, se está presente de manera, o se responde de manera activa en una situación presencial, pero como decíamos anteriormente, no hay un enfoque de conciencia, ¿ya? Eh, Características del escuchar activo. Involucra la participación activa del oyente, demostrando interés, haciendo preguntas para clarificar y reflejando lo que se ha entendido para confirmar el nivel de comprensión que la persona tiene a- en el contexto de la información que se está trabajando. ¿Ya? Aquí, por eso ya el primer concepto, ojo que son cosas súper distintas, escuchar y escuchar activo, son niveles de comprensión y de ejercicio cerebral muy distintos, muy distintos. Uno muy básico, muy perceptual, muy sensitivo y el otro prácticamente es profundo, es consciente, reflexivo, empático, exige funciones cerebrales superiores. Hay que cruzar datos a nivel cerebral, hay que ser capaz de comprender, leer en otra sintonía de la información. Eso. Vamos avanzando. Ahora, otro eje fundamental que yo quise colocar acá en el módulo uno tiene que ver con la comunicación en las organizaciones. ¿Ya? O sea, ya nos pegamos un salto bien grande. La comunicación a nivel interna, el lenguaje interno, lo que uno está pensando permanentemente. La comunicación a través de lo que es la escucha y la escucha activa, que ya es un gran paso importante para poder digerir en esta primera unidad. Y el tercero que tiene que ver que además nosotros pertenecemos a organizaciones, a grupos, a, a equipos, digamos, a entes colectivos, como por ejemplo una unidad de trabajo, como por ejemplo una institución. ¿Ya? Y aquí hay varios elementos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de la comunicación interna, ¿ya? La comunicación interna refleja, si hablamos de organizaciones, tiene que ver en el fondo con esa capacidad de colaboración y de comprensión del objetivo organizativo, ¿ya? Cuando estamos hablando de organizaciones, también la organización tiene una comunicación interna, también tiene un nivel de cohesión, de comprensión de lo que se está buscando, qué objetivo y qué metas
tengo que alcanzar o tengo que comprender a nivel de comunicación interna. La comunicación externa, ya como concepto, como contenido, como definición, alude a la reputación y a las relaciones públicas. ¿Ya? Tiene que ver con cómo se muestra la organización hacia su entorno. ¿Ya? Eh, y también cuando hablamos de comunicación externa, en esa imagen que proyecta la organización, cómo se proyecta y si es efectiva esa proyección de esa comunicación. En el caso de ustedes, pertenecen a una organización dentro de una institución grande que está en todo el territorio nacional, Poder Judicial, Cortes de Apelaciones, y si esa imagen o eh, esa comunicación que ustedes reflejan hacia el mundo exterior es efectiva, hay un reconocimiento, hay una diferencia, hay una marca, una identidad. A eso refiere la comunicación externa. También es importante todo lo que tiene que ver con las herramientas, las herramientas de la comunicación escritas, virtuales, digitales, visuales, incluso todo lo que ocurre también a nivel de lo que es por ejemplo, los periódicos, redes sociales. Hoy día las herramientas de la comunicación son amplias, en modos prácticos, concretos y también en el ámbito de las redes sociales, de la tecnología. Ya eso es importante entenderlo como es un todo. Ya las herramientas de la comunicación hoy día es todo vehículo que nos permita informarnos y comunicarnos de manera constante y permanente. ¿Qué entendemos por cultura organizacional? Ya es la forma como, digamos, es la identidad de la organización en cuanto a cosas como importantes, en el caso de la comunicación, es cómo se toman las decisiones, cómo enfrentan los procesos de toma de, digamos, de toma de decisiones en función de la colaboración, de la jerarquía, cómo se abordan los problemas, las características, la identidad de la organización, qué lo diferencia de otra organización, ¿ya? Al respecto también, ya sea el liderazgo y la comunicación, en el fondo, tiene que ver con la, digamos, cómo los líderes, o en este caso, pensemos en la jerarquía, son capaces o tienen la facultad de poder transmitir esa idea, esa decisión, ese abordaje de ese problema y cómo también a través de las oportunidades de colaboración, esos liderazgos son capaces de transmitir o transferir las decisiones, el abordaje de los problemas, la colaboración dentro del contexto de la organización en función también de la comunicación interna y externa. ¿Ya? El liderazgo opera también en modo contemporáneo, a nivel, si bien el liderazgo, este liderazgo también más adelante vamos a tener una clase específica de liderazgo. Aquí lo vamos a hablar en modo más amplio, ya más genérico, pero también el liderazgo está centrado no solamente en la jerarquía de los puestos de las categorías, digamos, de la escala de carrera funcionaria, tiene que ver con los hechos concretos, de que cada persona es líder en su cargo, en su puesto, en su responsabilidad, y que también eso es parte de un todo. Y aparte de digamos, de ese fenómeno, surgen estilos de comunicación de la organización que estampan, proyectan o transmiten la cultura de la organización. ¿Ya? Entonces, son conceptos un poquito complejos, pero los vamos a ir desglosando obviamente en las clases sucesivas, porque vamos a hablar de trabajo en equipo, vamos a trabajar en liderazgo, comunidades específicas, y también uno de los temas centrales de este curso es la resolución de conflictos. ¿Ya? Y aquí tiene que ver también cómo el proceso de resolución de conflictos permite mostrar también
el nivel de comprensión, el nivel de conciencia, de eficacia, de eficiencia respecto de poder, como dice la palabra, resolver situaciones conflictivas, poder sobrellevarlas, poder transformar esos procesos, obviamente mirándolo desde el punto de vista positivo, de que los procesos de resolución de conflictos son complejos, que también son dinámicos, requieren la participación de equipos de personas, de colectivos. La resolución de conflictos en una organización no se resuelven por una sola persona, eso eh, es algo que no ocurre, es algo que tiene que haber una claridad respecto de los, digamos, de los protocolos, de las pautas, y eso es información, eso es comunicación. Entonces ahí también vamos a ahondar fuertemente y el trabajo grupal también tiene que ver con esto, ¿ah? Para que se vayan dando una idea, se los digo desde la primera clase. Vamos a abordar una situación conflictiva y vamos a trabajar sobre resolver una situación que se les va a entregar y donde van a tener que ocupar estas herramientas que estamos revisando hoy día. ¿Pregunta hasta el momento? ¿Alguna consulta? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que decir? ¿Algo que opinar? ¿Vamos bien? Sí, va más o menos claro el tema, ok. Porque ya vamos como hacia a aclarar las últimas cosas, ¿ya? Uno de los ejes fundamentales en el tema de información, comunicación, trabajo colaborativo, tiene que ver con la capacidad de retroalimentación. Y aquí yo le coloqué un apellido, como una herramienta de crecimiento, ¿ya? Eh, Hay una mirada que yo intento entregarle a ustedes que tiene que ver con la retroalimentación desde la perspectiva apreciativa. ¿Qué es lo que es la retroalimentación apreciativa? Que permite mantener constante comunicación, pero con el foco en lo positivo, ya y en el reconocimiento. Porque nosotros en la vieja escuela, en los procesos de retroalimentación más tradicionales, se enfoca siempre en el error, en corregir el error, que es importante, sí es importante. Los errores hay que abordarlos, hay que corregirlos y hay que darle tiempo. Pero también tenemos que abrir el paradigma para poder meternos en esta área del reconocimiento, sea individual y colectivo, desde la perspectiva de lo apreciativo. ¿Qué es lo que está funcionando bien y cómo podemos tener acceso a eso? En el centro coloqué una retroalimentación apreciativa. Acá estoy en el círculo del centro arriba, dice retroalimentación apreciativa está enfocada en destacar los aspectos positivos de la conducta de la persona, motivarla y reconocerla. Cuando las cosas se están haciendo bien, hay que destacarlas con un énfasis mucho mayor que cuando se están eh, cometiendo errores. Aquí esto ya es más revolucionario en el sentido de las prácticas naturales del trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo se socava cuando usted le da única y exclusivamente al error. Cuando se está haciendo mal y por qué lo está haciendo mal. Y eso, aparte que es una práctica muy común en las empresas y bueno, desde la escuela, que lo malo se destaca y se pone ahí como en el palco escénico. Ahí delante de todo el mundo, de toda la gente, se le dice lo malo que lo hizo. Y obviamente eso provoca como consecuencia temor. Temor a equivocarse y como algo peor, a esconder los errores, que es una cosa que no le hace bien a nadie. No le hace bien a usted si se equivoca, no le hace bien a su colega, ni le hace bien a la organización. Pero ¿qué es lo que nos hace bien? Nos hace bien destacar las cosas que se están haciendo bien y apuntar sobre esa mirada.
Es el primer paso de hacer un trabajo colaborativo y entregar soluciones. Es destacar que las cosas se hacen bien y cómo se hizo bien, cómo se logró hacer tan bien. La retroalimentación desde esta herramienta de crecimiento también es un espacio para el aprendizaje, la co-creación y la colaboración entre el líder o los líderes y los miembros del equipo. Ojalá fuera eh, un espacio protegido, un espacio que se pudiera mantener en el tiempo. Los buenos líderes se destacan eh, en hacer un trabajo muy delicado, muy minucioso, muchas veces es sacar el mejor potencial de cada persona en su equipo de trabajo. Esos son los buenos líderes. Digamos, no el que somete, sino el que es el soporte o la fuente de ayuda para dar lo mejor de cada uno. Es un buen líder, el que te ayuda, el que te empuja a seguir trabajando y hacerlo mejor. ¿Ya? Vieja escuela, el líder autoritario, el líder que te hace pasar vergüenza, que te dice delante de todo que te equivocaste una y otra vez y que te da miedo, obviamente. No genera ningún tipo de sensación de agrado que a uno le encuentren las cosas malas y menos que lo expongan al resto de los colegas cuando se equivoca o cuando comete un error. Eso socava el trabajo en equipo, socava las soluciones colaborativas. No quiero decir que se pasen por alto los errores, no, pero hay que abordarlos con delicadeza, con altura de mira. Un error te puede servir para aprender, no solamente para destacar lo malo que eres en tu trabajo o lo penca que eres como persona, no es por ese lado, ¿ya? Eso es absolutamente lo que no se debe hacer. Es una herramienta, se los digo, ya que estamos hablando de herramientas. Si uno ve que un colega se equivoca de forma consecutiva, necesitamos escucharlo de manera activa, necesitamos destacar los elementos positivos de su persona o de su tarea y de su colaboración, la importancia de su puesto de trabajo y sobre todo el potencial que tiene la persona para poder enmendar los errores. Porque también para corregir también necesitamos apoyo, orientación. Y eso hay que hacerlo de forma delicada y de forma altruista porque mañana también me puede tocar a mí. Tenemos que hacerlo de buena forma, porque nadie sabe cuándo se equivoca. A veces te toca a ti pasar por esos momentos de errores y es mejor tener esa mirada, esa cultura. También es importante entender que hay una búsqueda colaborativa de soluciones a través del diálogo. ¿Ya? El diálogo es el mecanismo por excelencia para poder eh, afrontar problemas. En el caso voy a hablar un poco como de los diagnósticos, sea personales, de organizaciones, cuando uno tiene una gran cantidad de información y es capaz de separar todos los indicadores, todos los problemas que se presentan en una situación, de poder analizar cada uno de esos elementos que van saliendo y ya esa información bien bien segregada, bien organizada, estructurada en un proceso coherente para poder diagnosticar situaciones problemáticas, ya eso es el primer paso para la solución del problema. Cuando nosotros somos capaces de tirar fuera toda la información atingente a una situación problemática y de forma ordenada ya tenemos la mitad de la solución. Solamente con un ejercicio, esa es otra herramienta. Si usted tiene un problema, desglose el problema minuciosamente. ¿De dónde viene? Hágase 500 preguntas. ¿De dónde viene? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son la, eh, digamos, las situaciones, los contextos donde se dan esos problemas? ¿Quiénes están presentes? ¿Quiénes no están presentes durante el mes? ¿Qué días son? Al comienzo del mes, a mitad de mes, a fin de mes, cuántas personas están involucradas en esas situaciones, hay clientes externos, usuarios externos que están involucrados, etcétera. Hágase todas esas preguntas. Una vez que usted sea capaz de
desarrollar un trabajo de análisis de esa categoría, ya va a tener gran parte de la solución en su mano, porque va a contar con la información sobre la mesa, y eso ya es harto. Para ahí tengo también un dedito para arriba, dice acá, desde el ámbito individual, desde lo individual a lo colectivo. Y aquí son reflexiones que son para compartirlas. Ojalá preguntársela a uno mismo y obviamente poder dialogarla y preguntárselas también a los colegas. ¿Y qué nos enseña esta situación? ¿Ya? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué sería lo más oportuno que podemos hacer aquí? ¿Qué no- ¿A dónde podemos llegar si podemos superar esta situación problemática? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos de potenciar nuestras ideas? En- digamos, de manera colectiva, oportuna. ¿Ya? Aquí es importante llegar a esto. Me quedan 4 minutos. Preguntas. Me gustaría saber si hay consultas, preguntas. Me estoy pasando a la otra clase. Consultas, preguntas. De momento, voy a dejar de compartir ahora porque me gustaría dejar de compartir y ahora vamos a dejar de compartir. Quiero en estos 3, 4 minutos que nos quedan poder recoger nuevamente expectativas, especialmente con Elizabeth Jiménez. ¿Cómo está Elizabeth? ¿Está presente? Hola, ¿cómo está? Bien. La vi que usted ingresó unos minutitos después de que habíamos comenzado y nosotros habíamos hecho una pregunta al inicio de este curso que tiene que ver con las expectativas. Si usted en particular tiene alguna expectativa del curso Trabajo y Soluciones Colaborativas, pensando en usted, en su rol, en su cargo y en su unidad. Porque también me gustaría saber de dónde viene usted, en qué parte está de, de Chile. Mm. Bueno, mi nombre es Elizabeth Jiménez, yo soy jefa de unidad de control de gestión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Ya. Para mí es súper importante este tema, con el tema de la comunicación. Nosotros, al menos yo interactúo con 3 unidades: la unidad de control de gestión, la unidad de primera instancia, la unidad de atención a público. Entonces, para mí es súper importante el tema de la comunicación, de cuando nosotros entregamos una información o queremos entregar se podría decir, una instrucción, que la persona nos entienda primeramente. Voy a hablar en dos sentidos. En el sentido, el funcionario interno, ¿no es cierto?, que es propiamente tal de yo como jefatura, y también el usuario externo, porque también a veces me tengo que atender casi siempre son problemas que uno atiende al funcionario externo. Entonces, súper importante que uno se sepa comunicar, ¿no es cierto?, de la manera que la persona entienda lo que uno quiere comunicar. Casi siempre uno, a lo mejor mis colegas también me pueden ayudar en eso, a veces uno tiende a hablar de más o enredar. Y ahí entiendo lo que usted decía del ruido. Quizá el mensaje no es claro, entonces queda por ese ruido, ¿no es cierto? Por eso no queda expresado correctamente. Entonces, para mí es súper importante esto, porque si me va a dar herramientas para yo poder mejorar también en ese sentido, lo encuentro súper valorable. Eso, Juan. Gracias, Elizabeth. Sí, también no sé si usted alcanzó a estar en esta parte donde nosotros hablamos que si bien la comunicación es un fenómeno muy relevante en todos los ámbitos digamos, de la vida humana, hay uno que uno permanentemente pasa por alto que tiene que ver con la comunicación interna. Ya hablábamos un poquito, no sé si alcanzó a estar en esa parte de la clase, Sí, que la sí, comunicación. esto estaba. Sí, la Sí, comunicación a veces los ruidos se generan porque uno está con el ruido en la cabeza de sus cosas, de sus situaciones, claro, está dialogando exacto. internamente y se le escapan
frase o información que no tiene que ver en el caso. Y es difícil separar las aguas. Es difícil llegar a una comunicación eficaz sin tener en cuenta este ámbito muy, muy complejo que tiene que ver con que uno es distinto a otra persona y uno mismo tiene sus propios esquemas mentales y procesos internos que a veces ayudan o dificultan, en el mejor de los casos ayudan, habitualmente dificultan las situaciones cuando uno tiene que compartir ideas, pensamientos, resolver situaciones conflictivas. Tenemos aparte, que de ahí nos vamos a meter en otra área, que muchas veces cuando estamos trabajando en equipo también estamos sometidos también a sistemas de creencias, sea por el tema de la formación personal, religiosa, experiencias previas, traumas o qué sé yo, jerarquía, porque también tenemos que respetar las líneas jerárquicas en una organización, en una institución tan grande como la de ustedes, que es altamente jerárquica. Tampoco uno puede andar por la vida eh, proponiendo situaciones o resolviendo cosas sin, obviamente, eh, respetar los protocolos para cada una de las situaciones en particular. Entonces, también hay, ¿se fijan? Por eso a veces cuando uno se mete en esta área, que es mal llamada las áreas blandas, que así le dicen los especialistas a esto, que son habilidades blandas. Yo le digo desarrollo de competencias profesionales, me parece más atingente porque de blando a veces no tiene mucho, pero sí de crecer y desarrollar competencias en modo, en este caso, de formación personal profesional. Porque así como uno puede aprender de esto, también lo puede aplicar en la vida privada también, ¿ya? En otro ámbito. Y en este momento ya estamos dando por hora justa el horario de cierre de la actividad. Palabras finales, Natalia. Por mi parte, yo estoy muy agradecido y también muy contento de la participación. Me gustan las clases dinámicas, me pueden interrumpir cuando quieran. A mí me gusta este tema de dialogar, ¿ya? Así que gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos la asistencia. Recuerden que esta clase fue grabada y que va a estar disponible en la plataforma de estudios virtuales. Y eso, que tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana al mismo horario, en el mismo canal. Mm. Así que eso, que Muchas estén bien. gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, que Bien, tengan gracias. buen Saludos a día. Santiago. Chao, que Tardes.